Bueno, la situación en Chihuahua que le hemos descrito ha puesto en alerta a otras entidades del país por el tema de los rebrotes o repuntes de casos. Platicábamos la semana pasada con periodistas en el estado de Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, y manifiestan que están presentando más casos que inclusive en mayo pasado. Más casos de COVID-19 y más muertes, particularmente en la Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, Chihuahua, e inclusive el presidente municipal de Juárez está internado por COVID-19 y desde su internamiento ha pedido el cierre de la frontera del lado americano al lado mexicano. En este momento está cerrada la frontera del lado mexicano al lado americano. Pero bueno, ¿qué está pasando en estas entidades que ya se ubican con probabilidad de pasar del naranja al rojo? ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? Le agradezco al doctor Pablo Reyes, investigador del Colegio de Sonora, doctor en epidemiología por la Universidad de Arizona, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Pablo, ¿podemos hablar de rebrote o podemos hablar de repunte? Pues los expertos prefieren hablar de un repunte en el caso de México, porque en realidad nunca se observó un descenso pleno de la curva. Entonces, todavía estamos de alguna forma montados en esta primera ola y por lo tanto es un repunte de esta, ¿no? O sea, es repunte de casos. ¿Qué entidades de la República, Pablo, preocupan en este momento en donde hay repuntes importantes que pudieran conducir a un mayor porcentaje de hospitalización y, por supuesto, a una situación en donde haya más personas con probabilidad de perder la vida? Pues ahorita el punto rojo ahí es Chihuahua. Tiene un índice de positividad de alrededor del 81% de acuerdo a las autoridades federales, lo cual querría decir que de cada 10 pruebas que se realizan, 8 salen positivas. Entonces ese es ahorita la principal preocupación a nivel nacional. También considerando la ocupación de camas, pues ahorita andan alrededor de un 72% para las camas generales y alrededor de 61% para las ventilador. Pero también están algunas ciudades como Nuevo León, Coahuila, Durango, que están registrando también ocupación importante. Todavía no traspasan ese umbral de 70% que tiene la federación, pero hay que estar pendientes de ello. Sí, Pablo Reyes, quiere decir que se retrocedió en el tiempo. ¿Estas entidades están en qué mes de la pandemia? Estamos ahorita en octubre, pero ¿retrocedimos a mayo? ¿Retrocedimos a junio? ¿A qué mes de la pandemia estamos retrocediendo? Cada unidad se debe valorar por sí misma, ¿no? Por ejemplo, el caso de Chihuahua no había observado repuntes como este. Entonces hay que valorar cada una en su caso. Por ejemplo, de Baja California, pues ahí sí estaron incrementos importantes a los cuales todavía no llegan. Nuevo León venía con cierto rezago con respecto a pero ahorita está observando un incremento en la ocurrencia de casos. Entonces hay que valorar cada situación conforme a lo que al histórico que ha presentado. Sí, ahora Pablo Reyes, doctor en epidemiología, ¿qué entidades están haciendo bien su trabajo? Es decir, ¿qué entidades, digamos, que están haciendo bien la tarea y están evitando un repunte o un rebrote? Pues el mejor ejemplo hasta ahorita es Campeche, ¿no? Que está en semáforo verde. Cada una de las entidades tiene que adaptarse a su situación. Cuando se tiene un buen control, como sería el caso de Campeche, pues ahí hay que ser pendientes del rastreo, ¿no? De la administración de pruebas y del rastreo de los contactos de esos positivos para tener contenida la transmisión. En aquellos donde ya se ha vuelto a desbordar, pues es un trabajo más comunitario, más de conciencia de la sociedad. Bueno, en todo momento es conciencia de la sociedad, ¿no? Pero me refiero a que
ya está muy extendida la transmisión y hay que hacer intervenciones más intensas. Sí, ahora en Europa, en España, en Francia, en Gran Bretaña, Alemania, en estos países de Europa, ¿ahí sí podemos hablar de rebrote o es repunte? Ahí sí se habla de un rebrote y de una segunda ola, porque sí van a reducir la curva de contagios a niveles donde podían empezar a desarrollar sus actividades lo más no posible dentro de lo que cabe el término. Entonces, ahí sí hablan de una segunda ola, cosa contraria a nuestro caso, ¿no? Donde todavía no se alcanzaba un descenso pleno de la curva y ya nos tomaba otra vez con unidades con repunte. Sí, ahora Europa empezó en enero, febrero, empezaron sus casos importantes, México hasta marzo. Y lo peor vino en mayo para México. El rebrote en Europa está ocurriendo de una manera tal que puede dejarnos enseñanza a los mexicanos. ¿Qué enseñanzas nos deja este rebrote que está viviendo Europa y cómo podemos evitar llegar a una situación como Europa en estos momentos, Pablo? Pues yo creo que ya sabemos algunas cosas que se nos han repetido, ¿no? Cosas que tienen que ver con la ciudadanía, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el tomar la sana distancia, porque ya cada vez es más difícil tomar medidas tan drásticas como se realizaron en un inicio. Es decir, estos parones generalizados de la economía, de la sociedad en general, van a ser más difíciles. Entonces, requiere mucho de la conciencia de la ciudadanía y de la solidaridad. Muy bien, doctor Pablo Reyes, le agradezco mucho que nos haya tomado esta videollamada. Estaremos atentos y conversando. Claro que sí.